This call is now being recorded. Bien, iniciamos la grabación de esta clase. Vamos a hablar de propiedades físicas y mecánicas de cerámicas y vidrio. Les recuerdo que pueden hacer sus consultas por medio del chat o también abrir su micrófono. Así que vamos a pasar ya a nuestra presentación. La voy a poner a toda la pantalla para que quienes acceden con otros dispositivos puedan tener mejor visibilidad. Bien, hablemos entonces de las propiedades de cerámicas y vidrios. Como observarán, vamos a aplicar en este tema los conceptos que han sido estudiados previamente. Conceptos tales como el deslizamiento, la deformación y los ensayos de materiales que conocimos aplicados a los metales, también son conceptos que se aplican a cerámicas y vidrios. Conoceremos las diferencias. Creo que todos hemos tenido la experiencia de que se haya fracturado en nuestras manos un trozo de vidrio, un espejo, un vaso, etcétera, un cristal. Y el primer riesgo al que hemos estado expuestos es precisamente el hecho de podernos herir con esos bordes tan afilados, esos bordes angulosos, ¿verdad? Creo que todos hemos tenido esas malas experiencias, ¿verdad? De una herida con vidrio. Incluso cuando se están lavando los platos, a veces los vasos se rompen, ¿verdad? Y causan heridas. En los vidrios también podemos encontrar diferentes tipos de fractura. Como podemos notar en algunos accidentes, vemos que cuando hay un impacto, este vidrio se fragmenta en pequeñas partes, muy diferentes a la fractura que ha experimentado el vidrio de la ventana, el vaso, un Pyrex, etc. En esta fractura del vidrio se aplican algunos procesos para minimizar esos riesgos. ¿Qué podemos observar referente a los tipos de fractura? Vamos a poner el puntero. Tenemos acá, en primer lugar, un vidrio normal, un vidrio recocido, un vidrio que podemos encontrar en aplicaciones cotidianas y notamos que la fractura tiene, en primer lugar, unos bordes angulosos. Además, la fractura se propaga a lo largo de distancias más largas y tiene muchos tramos rectos. Como podemos observar, no hay frecuentes cambios de dirección en ella. ¿Qué significa esto? Que la fractura se ha propagado muy rápidamente porque cada cambio de dirección implica una demanda extra de energía que retrasa ese avance de la fractura. Por lo tanto, cuando en el vidrio observamos esos bordes rectos, lisos, es una evidencia de que esa fractura, de que la ruptura ha ocurrido muy rápidamente. La propagación ha sido muy efectiva. Observamos esos tramos lineales y rectos en distancias pues relativamente largas. Sin embargo, cuando vemos un accidente de tránsito, notamos que si el parabrisas se rompe, pues esto lo hace en múltiples fragmentos, que a diferencia de lo que hemos visto antes, son trozos más pequeños. A pesar que aún podemos observar que se trata de tramos lineales, que la fractura ha avanzado en una forma de una trayectoria recta, vemos que en los bordes no observamos esos filos agudos que notamos en el vidrio anterior, sino que ahora se observan extremos más redondeados. Además, el tamaño también se ha reducido, como podemos notar, tenemos distancias más cortas en las que la fractura se propagó. De esta forma se evita que todos estos bordes afilados y puntiagudos puedan causar más daño durante un accidente. Este es el objeto de aplicar un proceso al vidrio que hemos visto en el video previo, que se llama templado del vidrio, para modificar la respuesta del vidrio
ante toda esa energía que se ha transmitido por el impacto. Aquí podemos observar a la derecha. Vamos a esperar que la imagen vuelva, porque ahora veo, ahí está ya. Vamos a observar a la derecha la fractura del vidrio normal, en el que vemos ese avance lineal que ha tenido la fractura, y la fractura en el vidrio templado, en el que, como les comentaba, ya vemos bordes más redondeados en la figura de abajo. Pueden ustedes en su guión de clase ir dibujando todos esos, trazando todos esos. Como pueden observar, la fractura avanza, pero en tramos más cortos. Y cada vez que cambia de dirección o que se intersecta, pues allí hay una demanda de energía que la frena. ¿En qué consiste el proceso denominado templado del vidrio? Pues, al igual que los metales, tenemos un proceso térmico que involucra un calentamiento y un enfriamiento. ¿Con qué objeto? Con el objeto de modificar las propiedades del vidrio. Como vamos a ver más adelante, la generación de esfuerzos residuales permite que cambiemos ese tipo de fractura, esa forma o avance de la fractura cuando el vidrio es expuesto a un impacto. Para realizar el templado del vidrio, el material se calienta a una temperatura superior al punto de recocido. Recordemos que en el punto de recocido era uno de los valores que observamos en la gráfica, viscosidad versus temperatura, y que corresponde a una viscosidad de 10 elevado a la 13. En este punto se relajan todos los esfuerzos internos que existen en el vidrio tras haber sido formado. Por lo tanto, este vidrio, que carece de esfuerzos residuales, se somete a un calentamiento y tras el cual se enfría rápidamente, ¿verdad? A través de unos chorros o unos sopladores, se enfría rápidamente por medio de una corriente de aire. El vidrio es uno de los materiales que fractura más fácilmente. De hecho, se tienen malas referencias en cuanto a él. Aproximadamente, la resistencia a la tensión del vidrio tiene un valor de 30 megapascales. Recordemos que si hablamos de metales, hablamos de cientos. Sin embargo, al hablar de vidrio, apenas 30 megapascales bajo tensión. Por ello, el vidrio resulta un mal material en esas aplicaciones. La razón de que su resistencia a la tensión sea tan baja es lo que favorece que esa fractura pueda avanzar rápidamente. Y más si existen esos microdefectos en la superficie que se ven favorecidos por el esfuerzo de tensión. ¿Recuerdan cuando cortan un vidrio en la ferretería que con una punta, con un cortador, una punta afilada, hacen una rayadura en la superficie y después sencillamente le dan un pequeño golpe? Observamos que los bordes quedan rectos. Eso evidencia el avance lineal de la fractura y cómo es necesario un bajo esfuerzo, un pequeño golpecito para inducir en esa muesca, en la raya que han hecho, que esta fractura permita separar el vidrio. Para evitar esa propagación lineal a largas distancias, todo el espesor del vidrio es cortado con ese pequeño golpe. Es por eso que se aplica este proceso denominado templado del vidrio. Al ser sometido al enfriamiento por estos chorros, aquí podemos observar cómo el vidrio va pasando por los rodillos que lo van impulsando, pero al ser sometido a la influencia de esa corriente de aire, por supuesto que no toda la masa del vidrio se enfría a la misma tasa.
La superficie, la cara más externa, ambas caras externas del vidrio, al entrar en contacto con el aire, van a experimentar un enfriamiento más rápido, mientras que el centro del vidrio, recordemos que el vidrio también es un material aislante. Por tal motivo, las regiones internas del vidrio, al estar en contacto con las caras externas ya frías, van a tender a enfriarse a una tasa más lenta. Esta diferencia en el enfriamiento entre las capas externas y la región interna del vidrio es lo que provoca el cambio de propiedades que genera que se fracture en esos pequeños trozos. Podemos hablar entonces de tres grandes etapas durante el templado del vidrio. En primer lugar, el vidrio es calentado a una temperatura elevada, a una temperatura en la cual ya no existen esfuerzos, una temperatura superior a la del punto de recocido. Posteriormente a ese calentamiento, el vidrio se enfría rápidamente y a consecuencia de ese enfriamiento rápido, en la superficie y en el centro tenemos diferentes velocidades de enfriamiento. ¿Cuáles son las consecuencias de ese enfriamiento diferenciado? Vamos a observar acá en las figuras a la derecha las superficies o caras externas del vidrio cuando son sometidas a ese enfriamiento. Al entrar en contacto con el aire, las caras externas se enfrían primero. Por lo tanto, recordemos, cuando el vidrio sufre un enfriamiento, viene de un estado líquido, pasa por un estado semisólido, viscoso y posteriormente adquiere un estado vitrio. Por lo tanto, estas superficies que son sometidas a contacto con el aire y que enfrían primero, se contraen, pasando del dominio viscoelástico, es decir, cuando el vidrio actúa como un material semisólido, a un estado elástico, aunque ya es un sólido rígido. Sabemos que existe una reducción del volumen específico. Por lo tanto, la superficie, al enfriarse y adquirir ese estado vítreo, formará un cascarón. Entonces voy a dibujar aquí una línea que va a representar el cascarón. Esto es un cascarón rígido. ¿Y qué pasa con un cascarón rígido? Como cuando usted observa una cáscara de huevo, un cascarón, mantiene su forma, pero ya no se puede deformar, sino que fractura inmediatamente. Lo mismo sucede con esa superficie del vidrio. El enfriamiento convierte inmediatamente ese vidrio en un cascarón rígido, pero observamos que el núcleo o centro aún permanece caliente. Por lo tanto, sabemos que hay expansión, sabemos que durante el enfriamiento, ya lo vimos, se sigue la curva en la que hablábamos de un líquido, las temperaturas de transición y la temperatura de fusión, en el que notábamos cambios dependientes con respecto a el volumen específico. Por lo tanto, cuando el cascarón ya se encuentra en esta zona de acá, ya tiene una forma definida, pero el núcleo aún permanece en esta región. El núcleo es viscoso, permite deformaciones y por lo tanto no, no deja, al estar unido por enlaces fuertes, no deja que el cascarón se contraiga todo lo que debiera. Por lo tanto, tenemos acá una combinación de esfuerzos residuales. En la superficie, esta es la región transversal del vidrio.
En la superficie, debido a la imposibilidad de ese cascarón de poder contraerse todo lo que debiera durante el enfriamiento, se generan esfuerzos de compresión. Y por el contrario, en el centro, que son las regiones que se enfrían más lentamente, el vidrio tiene un estado viscoso que le permite deformación y no puede deformarse todo lo que quisiera porque choca con el cascarón. En el centro se generan esos esfuerzos residuales, pero de naturaleza tensil. Entonces, tras el proceso de vidrio templado, encontramos esfuerzos residuales de diferente naturaleza, esfuerzos compresivos en la superficie y esfuerzos tensiles en el centro del vidrio. ¿Cuál es el efecto entonces de estos esfuerzos, ya sea compresivos y tensiles, cuando el vidrio está sujeto a una carga? Analicemos la sección transversal de un vidrio. Después del templado hemos identificado que en la superficie, voy a marcar, esta es la superficie del vidrio. Estamos observando, ¿saben qué? Le voy a poner otro color porque ahí hay una línea roja. Entonces voy a borrar esa línea y le voy a poner una línea, veamos, azul para que se note. Entonces, vamos a marcar la superficie del vidrio. Es esta. Esta es una superficie y esta es la otra cara del vidrio. Entonces, en la superficie observamos esfuerzos de naturaleza compresiva. Mientras que en el centro del vidrio observamos esfuerzos de naturaleza tensil. Después del templado podemos notar que tenemos una repartición de tensiones, pero también es notorio que los esfuerzos de compresión, los que vemos en la superficie, alcanzan el doble del valor de los esfuerzos que tenemos en el centro y que son de naturaleza tensil. Es decir, en órdenes de magnitud, el esfuerzo de la superficie supera al esfuerzo en el centro y son de efecto contrario. Como hemos hablado previamente, el centro se encuentra a una mayor temperatura que la superficie. Por lo tanto, a medida que el centro se va enfriando, pues tiene que vencer la resistencia de ese cascarón. Y además recordemos que el vidrio es un material aislante y eso implica que el centro se va a enfriar más lentamente que la superficie. En la superficie han incidido las corrientes de aire. Eso es lo que ha impulsado ese enfriamiento brusco, pero el centro no. El centro sigue una tasa más lenta. Por lo tanto, el centro también va a experimentar una reducción del volumen específico a medida que se enfría. Como en las caras externas tenemos ese cascarón ya rígido, ya en estado vítreo, ya incapaz de deformarse, eso implica que no puede deformarse de la misma forma que lo hace el centro. Por lo tanto, esto contribuye a explicar la distribución de los esfuerzos. Mientras el centro está aún caliente, el vidrio también presenta una expansión mayor que la que tiene la superficie y entonces se provoca ese choque, ¿verdad? Entre el material del centro y el material de la superficie y es lo que genera los esfuerzos compresivos. Como el enfriamiento se aplica por igual a ambas caras, se aplica por aquí y se aplica por acá, es que tenemos esa distribución en forma de una parábola simétrica, podríamos decir, en todo el espesor del vidrio, identificando esfuerzos compresivos que alcanzan un máximo en la superficie y hacia el interior
¿verdad? Vamos a identificar aún un pequeño espesor donde hay esfuerzos compresivos y posteriormente a donde existen los esfuerzos tensiles. Hemos comentado que el objeto del templado del vidrio es modificar la respuesta, pero ¿cuál es la relación entre esos esfuerzos compresivos, esos esfuerzos tensiles, con el comportamiento del vidrio? Recordemos cómo actúan las fisuras o pequeñas grietas. Tenemos una superficie en la cual una muesca produce una discontinuidad. Si esa muesca, esa rayadura tiene un borde en ángulo, en esta zona de acá se provoca una concentración de esfuerzo. Por lo tanto, facilita que esta fractura, vamos a quitar esto, que esta fractura vaya avanzando. Entonces, imaginémonos cuál es la acción de los esfuerzos ante la formación de esa grieta. Voy a hacer la muesca y voy a hacer la grieta. Imaginemos los esfuerzos de tensión. ¿Qué implica un esfuerzo de tensión? Un estiramiento, una separación del material. Por lo tanto, cuando tenemos esfuerzos de tensión, estos ayudan a que la grieta pueda avanzar porque separan el material. En cambio, ¿qué sucede cuando, tras la misma distribución, esta es la muesca que inicia la fractura? Después tenemos la fractura, pero ahora vamos a aplicar un esfuerzo de compresión. Entonces, este tiende a aplastar, a comprimir el material. ¿Qué pensamos con respecto al avance de la fractura? Mientras el esfuerzo tensil separa el material e impulsa el crecimiento de la fractura, el esfuerzo compresivo al contraer, al aplastar ese material, impide que la fractura pueda seguir avanzando. Por lo tanto, podemos deducir cuál es la influencia del tipo de esfuerzos en el avance de esas grietas. Cuando tenemos esfuerzos tensiles, se provoca que la fractura avance y cuando tenemos esfuerzos compresivos, que la fractura vaya frenando. Por lo cual, cuando existe una grieta, se va a preferir que existan esfuerzos compresivos que la vayan frenando. Es esa la razón por la cual se inducen este tipo de esfuerzos en la superficie del vidrio, porque de otra forma, si no existen esfuerzos, como en el caso del vidrio recocido o los esfuerzos fueran tensiles, las grietas podrían propagarse a una mayor velocidad. Esto significa que las capas que hemos visto antes, voy a retroceder, que esta capita, vamos a borrar todos los dibujos que hicimos, que esta capita que tenemos acá, en la que existen esfuerzos residuales compresivos, ayudan a frenar el avance de la grieta. Esto significa también que debido a que en la superficie de los vidrios, por el procesamiento al cual se exponen, recordemos que el vidrio es un material que se funde y después se somete a un paso por un baño líquido, ¿verdad? Para crear esa superficie más plana, controlar sus dimensiones, reducir los esfuerzos, etcétera. Por lo tanto, en todo material cerámico, debido a las altas temperaturas y a esos choques térmicos, es bastante frecuente encontrar microdefectos en las superficies, pequeñas rayaduras, pequeños pliegues, etcétera, discontinuidades.
Por lo tanto, cada defecto, cada punto que encontremos será un sitio ideal para que pueda nuclear y crecer esa grieta. Pero si la grieta nuclea en esta zona que hemos marcado, la zona donde existen esfuerzos residuales compresivos, esa grieta tarda en propagarse. En cambio, si logra pasar de ese espesor con esfuerzos compresivos y alcanza la zona donde existen esfuerzos tensiles, aquí el material se vuelve inestable. Y eso es lo que provoca que fracture en esos múltiples pedacitos, ¿verdad? Aquí la grieta avanza tan rápidamente en todas direcciones, pero queda marcada por todos los múltiples puntos en los que ya existe un crecimiento que ha sido frenado. Para provocar este endurecimiento superficial del vidrio, veíamos en el video que se aplica un proceso térmico de calentamiento y enfriamiento. Sin embargo, existe otro proceso que involucra temperatura y cambio de composición, y es un proceso de templado químico. En este proceso, el vidrio se sumerge en una solución salina, se calienta a una temperatura elevada y además en esta solución existe una alta concentración de iones de potasio. Recordemos que tenemos sodio en el vidrio, lo hablamos en la clase anterior, esos iones que no forman parte de la red, sino que están en los intersticios. Y cuando el vidrio entra en contacto con esos iones de potasio, los iones reaccionan con los de sodio y toman su lugar. Como los iones de potasio son más grandes que los iones originales de sodio, provocan una distorsión en la red del vidrio. Como son más grandes, provocan esfuerzos residuales compresivos en la superficie. Recordemos que el vidrio se introduce en una solución salina, por lo tanto, la superficie es la que entra en contacto con este tipo de solución y por difusión es que los iones de potasio se intercambian y pasan a formar pues parte de la red de vidrio. ¿Qué ventajas se tienen con el templado químico versus el templado térmico? Con el templado térmico hablábamos antes que se sigue un enfriamiento bastante simétrico en ambas caras. Aquí tenemos la superficie del vidrio y observamos la curva rosa que representa el comportamiento parabólico del vidrio templado térmicamente. Como dijimos antes, los esfuerzos de compresión alcanzan en la superficie un valor máximo que duplica el valor que alcanza el esfuerzo tensil en el centro. Esto sería el centro del espesor del vidrio, ¿verdad? Aquí estaríamos viendo todo esto de acá, sería el espesor de la lámina, de la placa, de lo que sea. En cambio, cuando se hace un tratamiento químico térmico, vemos que por la distorsión causada por esos iones de potasio, la naturaleza de los esfuerzos sigue la línea punteada. Entonces, ¿qué observamos? Que hay un espesor más uniforme y que está mejor distribuido en la superficie. También se evita esa desigualdad en la magnitud del esfuerzo, porque podemos observar que en la superficie pues se alcanzan esfuerzos compresivos, pero en el centro los esfuerzos tensiles son bien bajos. Por lo tanto, esto permite que el vidrio pueda ser cortado incluso después de ser templado. Presenta esa facilidad. ¿Dónde encontramos los vidrios templados químicamente? Principalmente en equipos que van a ser usados en laboratorio
y en las lentes oftálmicas. Cuando se tienen, por ejemplo, defectos de visión que involucran lentes muy gruesas, pues se pueden aplicar procesos de adelgazamiento y de templado para provocar un endurecimiento y hacer un vidrio que sea más resistente. Y por supuesto que ante cualquier impacto, pues no pueda reaccionar como un vidrio tradicional y crear algún daño más grave en el ojo. La espontaneidad al alcanzar la zona de tensión es lo que provoca que por múltiples puntos donde han iniciado fracturas que han sido frenadas en esa región de esfuerzos residuales compresivos, el vidrio estalle, pudiéramos decir, en esa enorme cantidad de pedacitos. ¿Qué podemos hablar en cuanto a las propiedades físicas? Vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a salir del vidrio y vamos a retomar el tema del grupo de materiales que son los que incluyen precisamente a las cerámicas iónicas, a las cerámicas covalentes. Comenzamos entonces con las propiedades físicas que distinguen a las cerámicas tradicionales. Aquí tenemos 3 ejemplos: arcilla, sílice y feldespato. La arcilla es el material cerámico más común. Este consiste en silicatos de aluminio con pequeñas cantidades de óxido. ¿Qué observamos en la arcilla? Pues que es un material bastante fácil de manipular. Es un material que podemos moldear a bajos esfuerzos y que solo tras ser cocinado, ¿verdad?, es que adquiere un comportamiento más rígido. Pero en su estado natural, la arcilla permite moldearla fácilmente. Es muy maleable. También tenemos la sílice. Junto con la arcilla comentábamos que eran de los materiales más abundantes en la corteza terrestre. Sin embargo, estudiamos en la etapa de los vidrios que la sílice es un material que presenta alta temperatura de fusión. Por esa razón es que se crean y se agregan esos aditivos al vidrio para bajar esa temperatura de fusión, porque energéticamente resultaría un proceso bastante costoso. Además de tener una alta temperatura de fusión, la sílice es un elemento refractario. Hay otros cerámicos a los que este término también se les adjudica. ¿Qué significa que sea refractario? Ser un material refractario implica que este material puede soportar altas temperaturas sin degradarse y manteniendo sus propiedades. Entonces, quiere decir que ante aplicaciones en las que la temperatura se vea involucrada, si queremos un material que permanezca inerte, podemos decir, ante el efecto de la temperatura, seleccionaremos aquellos que se clasifican bajo el concepto de refractarios. Y también tenemos a los feldespatos, que al contrario de la sílice, tiene baja temperatura de fusión y además, cuando se cocinan, forman vidrios. El feldespato actúa como un aglomerante, como una amalgama que permite que los otros materiales se mantengan unidos entre sí. Por eso es que cuando se moldea la arcilla y se somete a la acción del calor, este feldespato funde y forma ese ligamento entre los materiales que los mantiene unidos. Así como existen cerámicas tradicionales cuyos usos son bastante cotidianos, también existen cerámicas de ingeniería cuyos usos ya son más especializados, no solamente por aplicaciones, sino también porque la solicitación, ya sea carga, acción del entorno,
combinación de efectos, etcétera, suele ser más exigente, suele ser más riguroso. Por lo tanto, estas cerámicas tienen que exhibir mejores prestaciones que las cerámicas tradicionales. Entre las cerámicas de ingeniería podemos hablar de compuestos puros o casi puros. Entre ellos podemos mencionar los óxidos, los carburos y los nitruros. Conozcamos algunas de las propiedades físicas que caracterizan a las cerámicas de ingeniería. Tenemos en primer lugar la alúmina. La alúmina es un material aislante utilizado en aplicaciones eléctricas de alta calidad que requieran baja pérdida dieléctrica y alta resistividad. Cuando hablamos de una pérdida dieléctrica, lo entendemos como al fenómeno que permite la disipación de la energía electromagnética. Por ejemplo, cuando tenemos un elemento que esa energía se pierde en forma de calor o también se disipa, ¿verdad?, por efecto de la fricción. Entre las cerámicas de ingeniería también encontramos el nitruro de silicio, cuya característica es resistir altas temperaturas. Son materiales compuestos, como podemos observar, porque se representan por una fórmula química. Esto implica que hay una energía de enlace muy alta y eso permite que sean utilizados a temperaturas pues más elevadas que las operaciones tradicionales. Para que el nitruro de silicio se disocie significativamente, se necesitaría una temperatura superior a 1800 grados Celsius. Entonces, imaginémonos que qué condiciones se deben reunir para provocar un calentamiento de esta naturaleza y al cual el nitruro de silicio pues permanece sin ningún cambio. Sin embargo, también hemos hablado que a pesar de que sus materias primas existen en abundancia en la naturaleza, lo que vuelve caras a estas cerámicas es el procesamiento. No son procesadas de la manera tradicional como la arcilla, ¿verdad? De que son moldeadas y en hornos sencillos, con leña o a gas se ponen a cocer, sino que demandan procesos que son pues tecnológicamente más avanzados. Tenemos el caso de la sinterización por metalurgia de polvos o como nos comenta acá, tiene que sinterizarse mediante reacciones de enlace en flujo de nitrógeno. Es este flujo el que va arrastrando el polvo y lo va compactando. Usar nitrógeno implica un control, implica cámaras, implica ya automatización de los procesos para garantizar la naturaleza del polvo, la cohesión y, por supuesto, la porosidad que puede resultar. En la figura, a la derecha, observamos unos rodamientos en los que se presentan unas bolas. Estas bolitas son fabricadas en nitruro de silicio. ¿Cuáles son las exigencias que presentan estas bolas para tener un desempeño adecuado en esta aplicación? Pues en primer lugar, se debe tener un alto rendimiento. Eso implica también que las bolas puedan resistir, porque aquí vemos otra superficie entre las cuales están colocadas y el material con el que se fabrican, en este caso nitruro de silicio, debe presentar resistencia a la abrasión y asimismo resistencia a la corrosión. La resistencia mecánica tal vez no sea superior a la del acero, pero lo que puede abonar en beneficio del nitruro de silicio es que tiene una menor densidad. Entonces, para estas aplicaciones en las que se encuentra un contacto entre elementos que demanda que la superficie se mantenga inalterable, se debe evitar la abrasión, se debe evitar la corrosión, se debe mantener la resistencia. El
nitruro de silicio como material avanzado en cerámicas resulta una excelente alternativa. Si bien no podemos ver las bolas de rodamiento con facilidad, sí estamos en contacto con herramientas de corte, tal vez a una mejor frecuencia. Tenemos acá a la derecha algunos insertos que son colocados en herramientas de corte. Y nos preguntamos, ¿pero qué material es el que permite ocupar altas velocidades? Además, que el filo se mantenga y por lo tanto nos proporcione una estabilidad en el corte. Además, que también dimensionalmente no pierdan tanto material que soporten ese calentamiento. Imagínese si usted está cortando, usted pone en contacto la herramienta de corte con el otro material, el que va a ser cortado. Por lo tanto, ahí se provoca fricción. Y la fricción, como energía, provoca calor. Y el calor, como ya lo hemos estudiado, provoca expansión térmica. Por lo tanto, si nosotros tenemos un material que no se controle, vamos a tener un corte más ancho, un corte no dimensionalmente estable y todos esos espacios de corte pues también se van agregando y la eficiencia, por supuesto, se va disminuyendo. En cambio, cuando se tienen materiales que sean estables dimensionalmente, aún a pesar de los calentamientos provocados por la fricción, esto mejora la eficiencia en términos del desempeño de las máquinas. Y para fabricar estos insertos se ha utilizado comúnmente carburo de silicio. Este es un carburo refractario duro. Ya vimos lo que significa refractario, que mantiene sus propiedades a altas temperaturas, pero además tiene una notable resistencia a la oxidación. Recordemos que también son agregados elementos o sustancias lubricantes para minimizar la fricción, para arrastrar todo el material, las partículas que han sido arrancadas, ¿verdad? Y que no vayan a estar interfiriendo con el proceso de corte. Por lo tanto, se requiere que también el material experimente esa resistencia a interactuar con esas sustancias. Por eso es común encontrar carburos de silicio en estos insertos de corte o también como material de refuerzo en forma de fibras en materiales compuestos. Otra de las cerámicas de ingeniería son las zirconias. Si bien las zirconias son utilizadas a veces con algunos propósitos como ornamentales, ¿verdad? También podemos hablar algunas otras ventajas en ingeniería de las zirconias. Como vemos, tiene una estructura en la que el anión duplica, ¿verdad?, la cantidad de los cationes. Ya hablamos de estas estructuras cerámicas iónicas. Es polimórfica. ¿Qué significa polimórfica? Que de acuerdo a la temperatura cambia el orden, cambia la estructura, cambian su arreglo. Además, sufre una expansión de volumen al transformarse a 1170 grados Celsius. El hecho de expandirse y contraerse, esas diferencias de volumen provocan agrietamiento. ¿Por qué razón? Porque la tasa no es la misma. Uno aprende que por efecto del calor, no en todos, pero por efecto del calor, uno tiene un cuerpo y si uno le agrega calor, se expande. Y si uno retira el calor, contrae. Pero la tasa a que ocurre la expansión y la contracción es diferente. Por lo tanto, esto es lo que provoca ese agrietamiento, ¿verdad? Que tenemos una expansión, tenemos contracciones, tenemos cambio de estructura, lo que puede provocar esas tensiones residuales que al final conducen al agrietamiento. Se usa en sensores de gas oxígeno en vehículos precisamente por esa capacidad de cambiar de volumen durante su transformación, que es lo que el sensor detecta, así como
También es utilizado como aditivo en cerámicos, como refractario y en la joyería. Unimos entonces propósitos pues muy técnicos como en los sensores de gas con otros propósitos más cotidianos como los de la joyería. En general, podemos hablar de las siguientes propiedades mecánicas de las cerámicas. Debido a la naturaleza de su enlazamiento, que es lo que gobierna principalmente el comportamiento en las cerámicas. Entonces, vamos a decir acá que las propiedades mecánicas dependen en gran parte de la naturaleza del enlace. Por lo general son frágiles. ¿Qué implica que son frágiles? Que no pueden absorber energía de deformación. Eso implica que al no poder absorber energía de deformación, como sucede con los metales, toda la energía se va directamente a contribuir a la propagación de las grietas. Y además, recordemos que por el proceso con el cual se manufacturan las cerámicas, existen muchos microdefectos en la superficie. Por lo tanto, la existencia de microdefectos y que toda la energía alimente esas grietas nucleadas a partir de los microdefectos es lo que explica el comportamiento frágil de las cerámicas. Además, en tensión funcionan mal, pero en cambio, en compresión, tienen una resistencia de 5 a 10 veces mayor. Por lo tanto, las aplicaciones usuales de las cerámicas implican un requerimiento más en torno a funcionar bajo compresión que bajo tensión. De la naturaleza del enlace también depende el módulo de elasticidad. ¿Por qué? Porque el valor del módulo está implícito con esa energía de enlazamiento. Al tener enlaces iónicos y covalentes con altas energías, no es extraño entonces encontrar módulos de elasticidad bien definido y superior al de los metales. ¿Cuál es la naturaleza de los metales en su enlazamiento? Enlace metálico. Por lo tanto, la energía en el enlace metálico es menor que la energía en el enlace iónico covalente que encontramos en las cerámicas. Podemos observar en la tabla a la derecha los valores del módulo de elasticidad. Aquí tenemos el módulo de Young. Entonces podemos ver, aquí están los aceros, 210, y si comparamos, pues los valores de las cerámicas andan o cercanos o superiores. La circonia, que es el más bajo, pues anda en 200, pero el carburo de silicio en 400, la alúmina 380 y vean el diamante 1050. Y ya que estamos hablando de diamantes, sabemos que es el material más duro, por lo tanto, también esta es otra característica general que encontramos en los materiales cerámicos. Al ser materiales de alta dureza, quiere decir que, que no presentan deformación cuando absorben energía o cuando se les aplica una carga. Por lo tanto, son materiales que se convierten en alternativas para ser utilizados como abrasivos, debido principalmente a la naturaleza del enlace. Una energía alta y además un arreglo eficiente. Recordemos que en las propiedades, en las cerámicas también tenemos arreglos de largo alcance en el que acomodamos especies de distinta naturaleza, ¿verdad? Ya sean aniones y cationes. Y que además también podemos tener en las estructuras covalentes esas formaciones tridimensionales en capas que también mejoran la eficiencia del arreglo. Como materiales abrasivos, les permite desgastar
les permite actuar al entrar en contacto. Quiere decir que por fricción pueden ir arrancando partículas de otro material. Y eso es lo que los vuelve elegibles como materiales abrasivos. El carburo de silicio es el que por lo general encontramos en el popular papel de lija. Además, tener un módulo de elasticidad bien definido y estar muy restringidos en términos de movimiento de dislocaciones hacen que las cerámicas presenten alta resistencia a ser deformados plásticamente. Entonces, la curva que representaría a las cerámicas, si comparamos bajo tensión, porque bajo compresión es otra cosa. Entonces, si comparamos el comportamiento de esfuerzo versus deformación, como no pueden ser deformados plásticamente, esto sería aquí, ¿verdad? Como un material frágil, un material que fractura fácilmente. Además, también esa incapacidad que hemos visto antes de absorber esa energía de deformación, ya sea bajo la acción de una carga estática, también se reproduce bajo una carga dinámica. Es así como en las cerámicas tenemos una baja resistencia al impacto. Recordemos que esta propiedad se mide mediante el ensayo de Charpy y en el cual pues a través de una muesca inducida en un inserto, pues se evalúa cuánta energía puede absorber, ¿verdad? La prueba como de martillo. Esto también es debido al tipo de enlaces. Son enlaces en los cuales las energías de enlace son muy fuertes y por lo tanto la naturaleza de las cargas involucradas también evita que las dislocaciones puedan moverse y eso restringe el aspecto de deformación. Toda la energía entonces se traslada hacia propiciar el crecimiento de la grieta. La baja resistencia al impacto se explica también con una baja tenacidad a la fractura. ¿Qué entendemos por tenacidad a la fractura? Sabemos que cuando aplicamos una carga estamos aplicando energía. Por lo tanto, esa absorción de energía de deformación que genera resistencia al crecimiento de la grieta se denomina baja tenacidad de fractura. Entonces, en este caso, vamos a comparar los valores de la tabla entre cerámicos y metales. Veamos, la tenacidad a la fractura para los aceros es superior a 30, mientras que la tenacidad a la fractura en los materiales cerámicos, miren, circonia de 4 a 18, carburo de silicio 4, el diamante 3, la lúmina 3,5 e incluso el vidrio 0,7. Una aleación metálica de baja resistencia como el aluminio tiene una tenacidad a la fractura superior a 12 y vemos entonces que esta propiedad tiene muy bajo valor en todo tipo de cerámicas. Se trata de cerámicas iónicas como de cerámicas covalentes y vidrios. Eso quiere decir que al ser bajo este valor presenta poca resistencia al crecimiento de la grieta. ¿Verdad? Poca porque es baja y tenacidad a la fractura es la resistencia al crecimiento de la grieta. Entonces quiere decir que al tener ese bajo valor, la grieta crece muy rápidamente. En cambio, en el acero, como el material se deforma, como el material al deformarse, los átomos se desplazan, ocupan nuevas posiciones, absorben energía, pues esa energía ya no se transmite directamente a la grieta. En cambio, en los cerámicos, como todo se transmite a la grieta, eso ayuda a que ésta se propague y avance a una velocidad mucho mayor que en los metales. En este aspecto,
Fíjense que hay diferencias porque incluso en algunas cerámicas se puede observar cierto grado de deformación plástica. Es por eso que cuando se analiza la fractura, se hace más en torno a la región en la cual la grieta está presente. Entonces se analiza esta región circundante a donde la grieta nuclea y crece, y aquí es donde se evidencia si hay deformación plástica, sí o no. Porque en los metales es evidente, pero en algunos cerámicos también se nota, ¿verdad?, que puede existir cierto grado de deformación plástica. En la tabla se presentan propiedades mecánicas. Aquí podemos observar la resistencia a la compresión, que es un valor más representativo, el módulo elástico, la dureza NUP o CANUF, la relación de Poisson y la densidad. Y además se incluye la resistencia a la rotura transversal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una capacidad del material para flexionar antes de romperse. Recordemos que la resistencia a la tensión es baja, por lo tanto es más representativo hablar de cuánto se puede flexionar el material antes de romperse, y eso se define como resistencia a la rotura transversal. Entonces aquí pueden ustedes ver la variación y el rango que existe entre los materiales cerámicos, ¿verdad? Principalmente aquellas cerámicas que son más utilizadas en ingeniería: nitruros, carburos, óxidos, el diamante, y aquí vemos la sílice. ¿Cuáles son los mecanismos de deformación presentes? Bueno, debido a que tienen enlaces fuertes, estos no pueden romperse y volverse a formar. Ese fenómeno queda únicamente aplicado a los metales. Además, esta cualidad del enlace metálico hace que las dislocaciones puedan moverse. Recordemos que el movimiento de la dislocación se llama deslizamiento, y es por eso que el esfuerzo cortante aplicado, recuerdan que hablábamos del esfuerzo de corte resuelto, ¿verdad? Esfuerzo de corte resuelto. Entonces, este tenía que ser muy bajo porque permitía que los planos de átomos fueran desplazándose en una distancia que ya habíamos marcado como el vector de Burger. Por lo tanto, en los metales el deslizamiento se ve favorecido por la naturaleza del enlazamiento. Sin embargo, en las cerámicas no. Hay enlazamientos fuertes que no se rompen. Por lo tanto, vamos a considerar la influencia del enlace en la deformación, es decir, en el cambio de posiciones de los átomos. Para comenzar, en los cerámicos covalentes sabemos que hay un ángulo. Estos enlaces se caracterizan por ser direccionales y además son enlaces en los cuales se comparten las cargas, se comparten electrones. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna de que estos enlaces se puedan romper y que se puedan formar entre otros grupos de electrones. Cuando los cerámicos covalentes se someten a esfuerzos grandes, fracturan sin deformación plástica. Fracturan porque se rompen los enlaces, y este comportamiento aplica tanto a un monocristal como en un policristal. Mientras en los metales hay diferencias, en los materiales cerámicos covalentes es indiferente. Se trate de un solo cristal o se trate de muchos cristales, si se aplica una fuerza, este material fractura en forma frágil. En cambio, las cerámicas iónicas pueden exhibir deformación plástica, pero siempre y cuando existan planos preferenciales a donde ese deslizamiento puede tomar lugar. Sin embargo, como también pueden encontrarse microdefectos por el procesamiento, pueden mostrar fractura en los límites de grano. Veamos entonces estos mecanismos.
Recordamos un poco el mecanismo de deslizamiento aplicable en los metales. Pues aquí tenemos una red base y tenemos los iones positivos y las partículas negativas en forma del gas de electrones. Entonces aquí tenemos la dislocación y si seguimos su movimiento, pues no va a encontrar ningún otro obstáculo. En caso de tener una aleación, pues vamos a sustituir esto por un átomo de otro tamaño y la dislocación demandaría energía extra para seguir su desplazamiento. Esto mismo sucede si se tiene un átomo de diferente tamaño, uno más pequeño, porque se generan estos campos, ya sea de tensión o de compresión alrededor, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo interactuaban dislocaciones y los defectos puntuales? Pero esto también contribuía a mejorar la resistencia del material. Mientras no existan átomos soluto, límites de grano, pues la dislocación se puede mover en todo ese plano sin que nada frene su avance. Pero ¿qué sucede con los cerámicos? Decíamos que las cerámicas covalentes fracturan en forma frágil. Recordemos que hay un enlace direccional, por lo tanto, hay un ángulo que se conserva en esos átomos base. Son fijos, son direccionales, son localizados. Por lo tanto, al involucrar altas energías de enlace, al no poder romper, la dislocación sencillamente no puede avanzar. Por lo tanto, en cerámicas covalentes no hay deformación plástica. No hay posibilidad de deformación plástica. Y es por eso que fracturan en forma frágil. Cuando se aplica un esfuerzo, este actúa hasta que rompe esos enlaces, se provoca esa separación del material y posteriormente esa fragmentación total, ¿verdad? La fractura frágil. En cambio, en las cerámicas iónicas sucede un mecanismo totalmente distinto. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza del enlace es distinto. Este enlace no es direccional, pero en cambio, este enlace involucra partículas de diferente naturaleza. Tenemos aniones y tenemos cationes. Recordemos que entre partículas se aplica lo de cargas iguales se rechazan y cargas distintas se atraen. Pues ese fenómeno es el que contribuye a que el deslizamiento pueda ocurrir en las cerámicas iónicas. Podemos entonces identificar un primer plano, lo tenemos aquí, nuestra dislocación, y vemos que comienza a avanzar. Notamos que por el acomodo que se tiene de las partículas, que en los vértices, que en los intersticios tetraédricos o intersticios octaédricos, etcétera, que en los centros de cara, en esta distribución las partículas están colocadas de forma alterna. Una carga positiva, positiva, negativa. Entonces podemos observar que cuando la dislocación inicia su movimiento, va a ir encontrando partículas de diferente carga, primero positiva, después negativa, después positiva, después y así sucesivamente. Por lo tanto, eso dificulta el avance de la dislocación. Por esa razón, en esta dirección, el movimiento de la dislocación es difícil, está restringido. En cambio, ¿qué sucede cuando se identifica este plano de deslizamiento? Recordemos que los planos de deslizamiento son aquellos que son compactos, con mayor cantidad de partículas en él. Pero en esos planos encontramos que se tiene una superficie en la que todas las partículas son de la misma carga en contacto con otra superficie que las partículas son de la misma carga, pero opuesta. Por lo tanto, cuando se rechazan las partículas de misma naturaleza que se separan, eso facilita que la dislocación pueda irse abriendo camino, desplazando esos planos de átomos. Por lo tanto, en esta dirección es más fácil que pueda ocurrir
el deslizamiento, ¿verdad? La repulsión electrostática puede facilitar o puede dificultar el movimiento de las dislocaciones. Sin embargo, a pesar que exista esa posibilidad, es más probable que en los cerámicos existan los planos difíciles, con lo que la deformación plástica puede ocurrir, pero a un pequeño grado. Hablando de defectos, ya que hablamos de dislocaciones, pues ahora vamos a hablar de los poros. Los poros sabemos que desde la perspectiva de propiedades mecánicas son perjudiciales. ¿Por qué razón? Porque reducen la continuidad. Si nosotros tenemos este material e identificamos un área, ¿verdad? Un área transversal. Cuando nosotros aplicamos el esfuerzo, sabemos que es fuerza sobre área. Sin embargo, cuando existen poros, un poro es un espacio vacío que representa una discontinuidad. Por lo tanto, el área se reduce. Tenemos un área efectiva. La reducción del área implica que el esfuerzo aumente y a lo mejor este esfuerzo sea mayor que la resistencia del material. Además de representar una discontinuidad, también en los bordes se producen concentradores de esfuerzos que amplifican el efecto y por lo tanto conducen el material más cerca o a superar en mayor grado la resistencia natural o resistencia mecánica de ese material. Es por eso que se tiene que controlar la cantidad de poros en todo material y los cerámicos no son la excepción. Aquí observamos el comportamiento de la resistencia transversal, ya vimos que es ante flexión en virtud de la fracción volumétrica de poros. ¿Y qué observamos? Que a medida que la fracción volumétrica aumenta, la resistencia disminuye por todos los concentradores y todo el efecto en la discontinuidad de la masa, ¿verdad? Del material. Sin embargo, el comportamiento se puede modelar. La resistencia a la tensión va a ser igual a la resistencia a la tensión en un estado ideal. Esto quiere decir que la porosidad será igual a 0 multiplicado por la exponencial de menos n elevado a la p, donde p es la fracción volumétrica de poros y n tiene un valor entre 4 y 7 atendiendo al tipo de material. También el módulo de elasticidad se puede modelar con la ecuación E es igual a E sub 0, que es el módulo a porosidad 0, multiplicado por 1 menos 1.9 por P más 0.9 P al cuadrado. El por qué debe controlarse la presencia de los poros lo discutimos cuando hablamos de defecto. Sin embargo, es bueno retomarlo en el tema de cerámicos. En cerámicos, los poros o los defectos pueden causar falla. Por ejemplo, los poros al concentrar esfuerzos y reducir el área efectiva. También por la presencia de esas microfisuras o fisuras resultado del proceso de manufactura al poner en contacto con superficies más frías que generan ese enfriamiento, al tener esas irregularidades en la superficie, todos ellos se constituyen en puntos donde las grietas pueden nuclear. También la presencia de inclusiones en las arcillas, en los barros, pueden existir inclusiones de diferente naturaleza que se constituyan en puntos susceptibles de fractura. Además, también las altas temperaturas involucradas en los procesos de fabricación pueden afectar hasta el grado de crear granos grandes formados durante el procesamiento. Por lo tanto, se tiene una relación entre el tamaño del defecto al tamaño del cristal. Teniendo granos grandes, también el tamaño de los defectos aumenta y eso propicia el avance de las grietas. Recordemos que cada cambio de dirección, si los granos son pequeños,
Cada cambio de dirección implica una demanda de energía, pero si los granos son grandes, la grieta puede avanzar a esas regiones lineales a una mayor velocidad. Entre los factores que afectan la resistencia mecánica de los cerámicos, el tamaño de grano por la influencia de los límites, que son regiones donde se rompe el arreglo, donde se almacenan impurezas, donde la densidad es menor, que son regiones energéticamente más favorables. También por la composición química, ya vimos que pueden formarse inclusiones que se puedan constituir en puntos de inicio de grieta. Asimismo, el tipo de arreglo, si es compacto, si no es compacto, si es covalente, si es iónico, la naturaleza del enlace, la condición de superficie, ya vimos que en una superficie cualquier rugosidad puede constituirse en un punto donde la fractura nuclee y crezca. O cualquier muesca, imagínese una rayadura por una herramienta o una hendidura que se pueda provocar por un estampado, etcétera, también se constituye en un punto donde la fractura puede nuclear y crecer. Las condiciones de trabajo que incluyen temperatura, medio ambiente, ya sabemos que puede haber un ambiente que reaccione químicamente y pueda afectar, como el tipo de esfuerzo y la forma en que se aplica. Si son cargas de torsión, con cargas puntuales, son cargas distribuidas, son cargas dinámicas, el tipo de forma en que se aplica también va a repercutir en el desempeño de la cerámica. Haremos un pequeño ejercicio. Nos dice que el módulo de elasticidad de la espinela es 240 gigapascales para una porosidad del 5% en volumen. Para calcular el módulo de elasticidad en el material no poroso, vamos a utilizar la ecuación que citamos anteriormente. Y además calcularemos el valor del módulo de elasticidad cuando la porosidad alcanza un valor de 15% en volumen. Entonces vamos a partir de la ecuación y vamos a despejar el módulo de elasticidad para el material no poroso que correspondería E sub 0. E sub 0 será igual entonces a E sobre 1 menos 1.9 P más 0.9 P al cuadrado. Vamos a sustituir el valor de P. P nos dice que es el 5%, pero en la ecuación esto va representado por la fracción volumétrica. Por lo tanto, P debe ser 5 sobre 100 y esto es igual a 0.05. Hoy vamos a sustituir el valor de 0.05 y recordemos que el problema nos dice que esto es 240 gigapascales. Vamos a introducir de una sola vez el valor. Por lo tanto, al operar y despejar, encontramos que el valor del módulo para el material no poroso es de 264.5 gigapascales. Y de esta forma se estiman las propiedades en materiales cerámicos afectados por la presencia de poros. ¿Cuál es el valor del módulo de elasticidad para una porosidad del 15%? Tenemos la misma fórmula y ahora la porosidad es del 15% en volumen. Recordemos que la porosidad debe expresarse en fracción volumétrica. Por lo tanto, P va a ser igual a 15 sobre 100. Y entonces aquí vamos a tener 0.5 expresado en fracción volumétrica. Para determinar el valor del módulo, pues sencillamente vamos a sustituir E sub 0, que lo hemos calculado antes, 264.5 multiplicado por 1 menos 1.9 por 0.15 más 0.9 por 0.15 al cuadrado. Y E tiene un valor
de 194.47 gigapascales. Si quisiéramos determinar el valor de porosidad para un valor de módulo dado, resolvemos la ecuación. Entonces, si ustedes observan, tenemos una ecuación cuadrática. Para quienes se acuerdan, menos b, más o menos, raíz cuadrada, etcétera. Pues esa misma expresión utilizamos para resolver y obtenemos dos raíces, de las cuales pues habrá una que sea mayor que la unidad y habrá otra que sea comprendida entre 0 y 1. Por lo tanto, el valor que supera, y le voy a poner más, el valor que supera la unidad se descarta. En este caso, como solo nos pide el valor del módulo, entonces simplemente sustituimos. Esta expresión se utiliza para modelar matemáticamente el comportamiento del módulo en función de la porosidad existente. La porosidad es un valor que en las cerámicas debe declararse porque desde la perspectiva mecánica ya vimos que la influencia es perjudicial. Para las propiedades térmicas, enlaces iónicos covalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que esos electrones que conducen en la banda no existen. Por lo tanto, esto significa que la conductividad térmica en los cerámicos será baja. Por esa razón, se determina que su principal desempeño es como materiales aislantes térmicos, ¿verdad? Porque no tienen forma de que se puedan conducir a través de los electrones. Sin embargo, también estos materiales son utilizados como refractarios. Recordamos un poco la definición. Es un material que ante el incremento de temperatura no se degrada, no se descompone y mantiene sus propiedades. Eso implica que pueden tener una alta resistencia térmica y ser utilizados en este tipo de aplicaciones. A diferencia de las propiedades mecánicas, cuando estamos hablando de esas características aislantes, la porosidad cambia su efecto. En este caso es beneficiosa. ¿Por qué? Porque como es un espacio vacío donde hay aire, el aire también se constituye en un material aislante que contribuye a mejorar el desempeño del material. A la derecha se muestra la gráfica en la que se relaciona la conductividad térmica versus la temperatura. Esto quiere decir que no tiene un valor fijo, sino que observamos que puede variar, como vemos acá, ¿verdad? Como en forma lineal, puede tener esta otra tendencia para el óxido de berilio, puede tener una variación muy significativa en un pequeño intervalo de temperatura o una variación más paulatina en un intervalo más amplio. ¿Qué significa esto? Que la conductividad térmica cambia de acuerdo a la temperatura. ¿Y eso por qué? Porque en los metales, quienes conducen el calor son los electrones, pero cuando estamos hablando de cerámicos, al no al no contar con electrones en la banda de conducción, la energía se transfiere mediante energía vibratoria, ¿verdad? Los átomos, recordemos que están en posiciones y que ante el suministro de energía comienzan a vibrar. Entonces, esa está la forma en que transmiten la energía y a medida que la temperatura cambia, pues también se modifica ese patrón vibratorio y es por eso que la conductividad presenta cambio con respecto a la temperatura. Ahí para seleccionar el adecuado debe considerarse pues el intervalo de temperaturas y los valores de conductividad presentados.
El hecho que sean materiales refractarios con alta temperatura de fusión los convierte en materiales elegibles para ser utilizados en aplicaciones en las que la temperatura es alta, como por ejemplo tenemos los hornos, ¿verdad? En los cuales pues las temperaturas, dependiendo del tipo de horno, van a ser variables, son utilizados como aislantes térmicos, como motores de combustión, también para la producción de energía. Y asimismo, el tener también una expansión térmica más controlada que los metales los hace elementos idóneos cuando se encuentran condiciones cíclicas. ¿Qué implica esto? Que la existencia de gradientes térmicos en las que la expansión pueda variar, ¿verdad? Recordemos, les he dicho, no cambia en calentamiento lo mismo que en enfriamiento, ocurre una tasa distinta. Entonces, cuando hay diferencia, las capas de material que están a diferentes temperaturas chocan entre sí y eso provoca un descascaramiento o un agrietamiento. Por lo tanto, cuando se tengan esas condiciones en las que la temperatura se presente en una variación cíclica o se creen gradientes térmicos, hay que considerar tanto la expansión térmica como la conducción térmica. ¿Para qué? Para que el cambio de temperatura sea conducido de manera más eficiente y para que el cambio en volumen pues no involucre tanta variación. La expansión térmica es la propiedad del material de cambiar el volumen específico con la temperatura. Por lo tanto, si ustedes observan aquí, pues tenemos un componente de deformación. Entonces es lo que está evaluando cómo es el cambio con respecto a un intervalo de cambio en la temperatura. La expansión térmica se representa por la letra alfa, ¿verdad? Que indica la expansión fraccionaria por grado de cambio en la temperatura y va milímetro sobre milímetro por grado Celsius, ¿verdad? ¿Cuánto cambia linealmente por grado de temperatura? Y además, esta expansión pues no ocurre solamente en forma lineal, ¿verdad? Cuando tenemos nosotros un horno cilíndrico, no ocurre acá, o cuando tenemos nosotros una placa, no ocurre en una sola dirección, sino que ocurre en todo el volumen y por lo general se considera el coeficiente de cambio volumétrico identificado como beta como 3 veces el valor de la expansión térmica lineal en materiales isotrópicos, ¿verdad? Recordemos que ahí tenemos el comportamiento similar en cualquier dirección. Sin embargo, en los cerámicos, cuando están fabricados con óxidos, óxido de berilio, óxido de sodio, etcétera, tenemos anisotropía y por lo tanto esta relación ya no se cumple. ¿Cómo es el comportamiento térmico de cerámica versus metales? Aquí tenemos en la imagen alúmina y tenemos acero inoxidable. Ante la acción del calor, la misma cantidad del calor, podemos observar que el metal se expande mayor cantidad. Hay un cambio dimensional más marcado en el metal, mientras que el cerámico, el cambio es más pequeño. Quiere decir que ante la temperatura las dimensiones se mantienen más estrechas, se mantienen más estables en los cerámicos. Entonces, cuando tenemos esas aplicaciones en las que la temperatura aumenta, la temperatura disminuye y el material tenga que estar, si la temperatura aumenta, expandiéndose. Si la temperatura disminuye, contrayéndose. Este cambio es el que provoca esfuerzos que propician el crecimiento de grietas. Pero si la expansión es pequeña, entonces este cambio es más controlable y asegura mejor desempeño del material. En cuanto a la conducción térmica, también el no contar con electrones en la banda de conducción hace que la conductividad electrónica sea más baja, más pobre que en las aleaciones metálicas.
Sin embargo, para poder resistir el choque térmico, esos cambios repentinos de temperatura a que pueden estar expuestos los materiales, la alta conductividad térmica resulta útil. ¿Por qué? Porque permite disipar esa energía de una forma más rápida y evitar gradientes bruscos de temperatura. Por lo tanto, es de considerar cuál es el valor de conductividad y al igual que, que vimos en el aspecto térmico, ¿verdad? Es de considerar el intervalo de temperaturas y el material, qué valores presenta para hacer una selección eficiente. La conductividad térmica también es afectada por la presencia de poros, o lo que ya vimos que en otro sentido, y también puede modelarse. La ecuación que modela la conductividad térmica en función de los poros también involucra una conductividad para un material ideal sin poros, ¿verdad? Y la fracción de poros en volumen. Cuando se tiene baja dilatación, es decir, que se expande menos por efecto de temperaturas y además conduce de mejor forma el calor, el agrietamiento se reduce. Es decir, hay menos probabilidad de que ese material pueda sufrir descascaramiento por efecto de estarse calentando, expandiendo y contrayendo, sufriendo esos cambios de volumen en forma cíclica. En cuanto a las propiedades eléctricas y magnéticas, las cerámicas presentan resistividad eléctrica alta a temperaturas bajas, ¿verdad? Y además hay unas propiedades que se aprovechan en los vidrios metálicos. Para comenzar, son llamadas propiedades magnéticas blandas porque tienen esa facilidad de magnetizar y desmagnetizar fácilmente, lo que las convierte en materiales elegibles a ser utilizados en transformadores eléctricos, sensores magnéticos y cabezas de grabación. Principalmente en cuanto a propiedades eléctricas y magnéticas, destacan aquellas cerámicas iónicas que tienen estructura perovskita, por contar con una constante dieléctrica muy alta, ¿verdad? Esto que hablábamos de permitir esa disipación del calor. De esa forma se pueden utilizar para manufacturar capacitores más pequeños con mayores capacidades. Entonces observamos a la derecha la estructura perovskita. Recordemos que en esta estructura hay iones de 3 tipos. Hay un tipo en los dos vértices, otro tipo en las caras y uno más en el intersticio central octaédrico. Este ion del centro puede ser titanio o circonia, que ante la presencia del campo magnético sufre un desplazamiento. Entonces podemos observar que él tendría que estar aquí y sin embargo se puede desplazar. Ese desplazamiento espontáneo de ese ion, ya sea titanio o circonio, en el intersticio central es lo que permite mantener esa polarización del material, aún incluso cuando el voltaje que se está aplicando se vea interrumpido. Esa polarización eléctrica residual que tenemos en las perovskitas por el desplazamiento de ese catión del intersticio es lo que se ha aprovechado, ¿verdad? Principalmente en aplicaciones como de computación, como en las memorias RAM, en las que este tipo de material puede retener la información aún sin necesidad de estarle suministrando energía, ¿verdad? Aún cuando esté apagado, pues él puede mantener esa información. También, como hemos hablado, existen materiales piezoeléctricos que pueden cambiar de forma en presencia de un campo eléctrico y esto es principalmente utilizado en los sensores de detonación o sensores que encontramos en los vehículos. Ahí tenemos una conversión de energía eléctrica en energía mecánica por el cambio de forma, la deformación que experimenta y que permite controlar esos procesos
de combustión, ¿verdad? Que se asocian a los vehículos automotrices. También se utilizan como transductores en equipos de sonido y ultrasonido. Y finalmente, en cuanto a propiedades eléctricas y magnéticas, además de las estructuras perovskita, otra de las estructuras que se aprovechan son las espinel, que también se conocen como ferritas. Vimos la distribución en la primera clase de la cual les quedó la grabación. Esta estructura se forma mezclando óxido de hierro con otros óxidos y carbonatos en forma pulverizada. Entonces aquí podemos observar en la figura, ¿verdad? Lo que son estos presencia de iones de hierro. Vemos acá la presencia del oxígeno y las posiciones octaédricas que son utilizadas. Tenemos que estas estructuras son aislantes, minimizan pérdidas por corrientes parásitas, tienen alta resistividad eléctrica, por lo tanto se utilizan en aplicaciones de alta frecuencia por esa resistencia que ellas oponen al paso de la electricidad. E incluso pueden existir ferritas magnéticamente duras, ¿verdad? Esto a diferencia de las blandas que pueden magnetizar y desmagnetizar fácilmente, pues estas no, ¿verdad? Y que son utilizadas en imanes permanentes para uso en altavoces, timbres y receptores, ¿verdad? Aquí tenemos la figurita. Y con este punto concluimos con las propiedades físicas y mecánicas de las cerámicas.